Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión del microcurso Herramientas Legales para la Soberanía Alimentaria, presentado por la Red de Guardianes de Semillas del Ecuador. En esta sesión vamos a tener algunos momentos para preguntas, por lo que si ustedes desean intervenir, pueden levantar la mano e iremos dando la palabra a algunos de ustedes. Esta opción se encuentra en el chat de la plataforma. También les recordamos que deben poner su pantalla en opción del hablante. Esta opción se encuentra en la esquina superior derecha de su pantalla. Esta tarde nos acompaña Silvia Bonilla. Silvia es abogada, magíster en Derecho Constitucional, defensora de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Es militante feminista y asesora jurídica de la Red de Guardianes de Semillas. Y con esto damos la bienvenida a Silvia. Buenas tardes. Hola Natalia, muchas gracias y buenas tardes con todas y con todos. Veo que estamos relativamente pocas personas, pero espero que eso también sea una oportunidad para poder conversar a profundidad sobre algunos temas. Entonces, ¿qué había yo preparado, digamos, para ver en este momento? Porque también es un tiempo bastante corto, son apenas 2 horas las que tenemos. Pero yo había pensado que lo que podríamos hacer es un análisis primero sobre el marco constitucional de la soberanía alimentaria, es decir, sobre qué derechos se asientan y sobre qué principios constitucionales se asienta la soberanía alimentaria, las semillas, la agrodiversidad y también la producción de alimentos. Y a partir de eso, revisar normativa específica. Entiendo también que hay un interés particular en analizar ciertos temas, entonces quisiera que topar individualmente o de forma particular, uno sobre comercialización de semillas y dos sobre la normativa de ARCSA, sobre todo a nivel de control y seguimiento de la entrega de la notificación sanitaria. Y finalmente, también quisiera hacer referencia a un par de normativa expresa que ha salido sobre el desarrollo de las actividades alimenticias durante la pandemia, que quizás podría servir para algunos y para algunas. Probablemente también podamos topar temas laborales, pero no sé si es que nos alcance el tiempo. Entonces, con esa introducción, también quisiera decirles que en cualquier momento pueden levantar la mano, en cualquier momento también pueden interrumpir lo que yo esté hablando para hacer preguntas o para hacer comentarios también cortos sobre lo que vamos a ver. Entonces voy a compartir la pantalla para poder analizar la primera parte. Entonces, la primera parte trata o se refiere a qué es lo que dice la Constitución ecuatoriana sobre el derecho a la alimentación y en general sobre la soberanía alimentaria. Las constituciones de 1978 y la constitución de 1978-1998 refieren el tema de la no refieren el tema de la soberanía alimentaria, se refieren sí al derecho a la alimentación vinculado a la vida en la del 78 y ya vinculado a la vida, a la nutrición y a la seguridad alimentaria en la Constitución del 98. Sin embargo, en la Constitución del 2008, es decir, una Constitución que lleva ya 12 años de aplicación, se establecen ciertos principios o ciertos parámetros referentes a la soberanía alimentaria. Y primero se refiere a asegurar el derecho a la alimentación como un deber del Estado. En ese sentido, no se refiere específicamente a qué tipo de alimentación, a qué forma de alimentación o a cómo se va a dar esta alimentación, digamos, es más bien genérico. Sin embargo, cuando leemos la Constitución de una forma mucho más integral, nos damos cuenta de que este derecho a la alimentación es específico y es solamente en garantía de la soberanía alimentaria. Por otro lado, el artículo 13, cuando ya se refiere a los derechos del buen vivir, vincula el derecho a la alimentación no solamente al derecho a la vida digna o a las condiciones de vida, sino también se refiere al acceso seguro, permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, producidos a nivel local y en correspondencia con identidad y tradiciones culturales. Y aquí habla de soberanía alimentaria, es decir, un concepto mucho más allá solamente del acceso permanente a alimentos.
También se refiere al derecho a la alimentación cuando se refiere al ambiente sano, es decir, que cualquier tipo de intromisión en el medio ambiente no puede ir en detrimento de la soberanía alimentaria. Aquí se refiere a la soberanía energética, sin embargo, cualquier cosa que vaya en contra del medio ambiente sano también va en detrimento de la soberanía alimentaria y por lo tanto prohíbe de forma expresa cualquier tecnología que vaya en detrimento también del derecho a acceder a un medio ambiente sano. También se refiere al derecho a la alimentación cuando habla del derecho a la salud. También se refiere al derecho a la alimentación cuando se refiere a los derechos de libertad, es decir, nuevamente vinculado a esta idea de dignidad y de vida misma. Y a la nutrición, es decir, tiene un fin en la alimentación que es la nutrición y además asegurar condiciones de vida dignas. También habla cuando se refiere al derecho a la familia y aquí no se refiere solamente al derecho a la alimentación como de percibir alimentos como un derecho, como una obligación de padres hacia hijos, sino también como acceder a alimentos nuevamente sanos, nutritivos, culturalmente aceptables. También se refiere al derecho a la alimentación cuando se habla de personas de inmovilidad humana o personas privadas de libertad. También se refiere de derecho a alimentación cuando se refiere a derechos de poblaciones específicas como niños, niñas y adolescentes, como una garantía también de sus derechos específicos. Y finalmente se refiere cuando se habla de los deberes de gobiernos autónomos descentralizados y se entiende, por tanto, que los gobiernos autónomos descentralizados de cualquier nivel, sea regional, provincial, cantonal o parroquial, también tienen competencias específicas en tanto a las actividades agropecuarias, por lo tanto el derecho a la alimentación, pero también con las actividades productivas, en regulación de espacio público, sobre todo. Pero es decir, la soberanía alimentaria o el derecho a la alimentación no es solamente uno de los derechos que garantiza la Constitución, sino uno de los derechos que garantizan también o asimismo garantiza otros derechos, como la vida, pero también como otros derechos como acceder a un medio ambiente sano, es decir, no solamente habla del consumo, sino también de la producción de alimentos. Y cuando se refiere a este artículo que ya crea el régimen o este régimen de soberanía alimentaria, que además tiene su propia ley, dice que constituye no solamente un objetivo estratégico y una obligación del Estado, sino que además le otorga al Estado ciertas responsabilidades específicas, no solamente normativas, sino también en política pública, en programas o en todas las decisiones, es decir, todas las decisiones del Estado respecto a alimentos, respecto a la producción de alimentos o a la comercialización de alimentos, tienen que cumplir estas responsabilidades. Y esto está además a nivel constitucional. Por lo tanto, se considera que está por sobre todas las normas, sean leyes, sean reglamentos, sean acuerdos o sean políticas públicas. También la Constitución se pone por encima de todas las decisiones del Estado. Y aquí Y aquí le da ciertas responsabilidades específicas al Estado, ¿sí? Primero le dice que el régimen de soberanía alimentaria tiene que estar abocado a la transformación agroalimentaria. Y esto responde a que en la constituyente quizás se discutió sobre cómo hacer este paso de la agroindustria que se beneficiaba por la Constitución de 1998, que le daba prioridad a la agroindustria, cómo hacer para transformar ese modelo a un modelo diferente, donde haya tecnologías ecológicas, donde haya tecnologías orgánicas, donde las políticas fiscales, tributarias y arancelarias estén construidas de forma diferenciada para garantizar el acceso de pequeños, medianos y microproductores a créditos, pero también a beneficios tributarios, por ejemplo. También que esté abocada a redistribuir la tierra, a redistribuir el agua. Y luego vemos cómo en la ley de régimen de soberanía alimentaria también estos preceptos medianamente cuajan en la ley. Sin embargo,
En otros tipos de normativas, como la ley de tierras mismo, la ley de semillas, la ley de sanidad agropecuaria, ya los estándares o estos estándares constitucionales que son súper altos van disminuyendo. También habla de financiamiento preferencial. La misma ley de régimen de soberanía alimentaria habla de incentivar este tipo de producción, pero no solo eso, sino que no voy a poder pronunciar esa palabra, pero desincentivar la producción a gran escala. También se refiere este artículo a obligaciones específicas del Estado en tanto a los saberes y tecnología. Pone de forma prioritaria la preservación de saberes ancestrales, sobre todo en el uso, intercambio, conservación de semilla. Habla también que cualquier investigación o cualquier forma de innovación estará para garantizar la soberanía alimentaria por sobre la agroindustria y además interpone estrictas normas de bioseguridad o en el uso y en el desarrollo de biotecnología. Finalmente, habla de que las organizaciones y las redes de productores y de consumidores van a ser prioritarias para el Estado y por lo tanto se debe crear o facilitar sistemas justos, solidarios de distribución, de comercialización de alimentos y ese es el sentido general del artículo 281, es decir, un régimen de soberanía alimentaria que no pasa solamente por la producción de normativa, sino que también pasan por decisiones respecto de las políticas públicas, de políticas no solamente en el agro, sino también políticas ambientales, también políticas de salud, políticas sanitarias, que tienen que garantizar la soberanía alimentaria. Este derecho que está reconocido en la Constitución y por lo tanto se puede además apelar de forma directa e inmediata. Esto quizás lo voy a tratar luego. Y el artículo 282 habla sobre la función social y ambiental de la tierra, que luego lo desarrolla la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales. Pero no solo eso, sino, es decir, no solamente la soberanía alimentaria está pensada como una obligación del Estado, como derechos de varios tipos, como ciertas responsabilidades específicas que le da el Estado, sino que cuando habla del régimen de desarrollo o del régimen económico, fiscal, comercial del Estado ecuatoriano, dice que una de las prioridades es asegurar la soberanía alimentaria. Y por tanto, todas las decisiones económicas, las decisiones fiscales, las decisiones comerciales y las decisiones de acceso a medios de producción tienen que estar abocadas a garantizar la soberanía alimentaria. Y claro, esto ya así se ve como una constitución súper garantista, que en efecto lo es, pero luego las leyes dicen lo contrario o ponen restricciones, límites al ejercicio de estos derechos. Cuando habla de recursos también, acceso al agua, acceso al suelo, acceso a energía, habla que toda planificación, toda gestión de estos recursos tiene que abocarse a sí mismo a promover la soberanía alimentaria, garantizar la soberanía alimentaria y que además garantice que cualquier decisión en ese sentido no ponga en riesgo la soberanía alimentaria. Y finalmente habla de dos cosas súper puntuales que son transgénicos, se declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, y sobre integración dice que toda la implementación será coordinado alrededor de la soberanía alimentaria. Es decir, no prohíbe de forma expresa, pero sí genera un clima de todos los procesos de integración, sean comerciales, sean culturales, tienen que garantizar a sí mismo la soberanía alimentaria. Pero claro, ¿qué pasó a partir de la Constitución? Ustedes lo sabrán más que yo porque están todo el tiempo con la norma encima, con el control del Estado encima. Y aquí se expidieron varias leyes, ¿sí? La primera ley que se publicó fue la Ley del Régimen de la Soberanía Alimentaria. La Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria tiene varias cosas interesantes, ¿sí? Es lo que ya les había dicho, incentivos y desincentivos a la tierra. También asegura el acceso al agua, asegura el acceso a la tierra, a la agrobiodiversidad
y garantiza el derecho a las semillas y habla de uso, calificación, conservación e intercambio libre de semillas, es decir, de forma autónoma cuando se refiere a las semillas nativas. También habla en el sentido de la Constitución de asistencia técnica, que debe existir un diálogo de saberes, habla de un fomento de la micro, pequeño y mediana empresa, que tenga que ver directamente con la producción agroecológica, la producción orgánica, la producción sustentable. Y aquí nada más como un dato, cómo define el Estado las micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas son entre 1 y 9 trabajadores. Las pequeñas empresas son entre 10 trabajadores y 49 trabajadores. Y las medianas empresas son entre 50 y 199 trabajadores. Ya las grandes son más de 200 trabajadores. El INEC, por ejemplo, cuando hizo el último levantamiento que hace en 2019 sobre las MIPYMES, sobre las pymes y MIPYMES, dice que el 99.55% de empresas están entre micro, pequeñas y medianas. Y en microempresas está el 90.78% de las empresas. Eso quiere decir que más allá de que haya una normativa específica que obliga al Estado a generar incentivos para este sector de la economía, son además el sector más grande de la economía y el sector que da más puestos de trabajo y además el sector que genera más ingresos al Estado. Se aprueba la Ley de Régimen de Soberanía Alimentaria que obliga al Estado, y lo dice, tiene que generar leyes que fomenten la producción en este sentido, orgánica, sustentable. También tienen que haber acceso a capital, acceso a incentivos, y habla, por ejemplo, de algo que no existe, que es del seguro agroalimentario, del subsidio agroalimentario. Habla de la priorización en la comercialización y los incentivos también a la comercialización. Y cuando habla de sanidad, de inocuidad alimentaria, y esto es importante, se refiere a productos amigables con el ambiente, y también se refiere cuando habla de animales, que tienen que estos ser faenados en condiciones que preserven su bienestar y la sanidad del alimento. Es decir, en esta idea también de no solamente cuidar la sanidad del alimento, sino también el bienestar animal. Y sobre todo dice que las leyes tienen que tener un tratamiento diferenciado a los pequeños y medianos productores de producción agroecológica sobre todo. Pero ¿cuál es este tratamiento diferenciado? Sí, que no tiene que ser un tratamiento discriminatorio, sino que tiene que ser un tratamiento que garantice condiciones mejores a estos productores para que puedan acceder a los mercados, para que puedan acceder a créditos, para que puedan acceder a tierra mismo, para que puedan acceder como a producir en condiciones también dignas. Crea también el sistema de soberanía alimentaria y garantiza la participación en toda la producción de políticas públicas. Entonces, la evaluación de la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria es realmente desalentadora. Luego se aprueban una serie de leyes, que es la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Tierras, luego se aprueba también el Código del Ambiente, la Ley de Semillas, la Ley de Sanidad Agropecuaria, y está también en discusión el Código de Salud, que habla sobre sanidad e inocuidad de alimentos procesados. Pero en medio de eso también no solamente se firma un acuerdo comercial con la Unión Europea, sino dos acuerdos. El segundo que entra en vigencia el 1 de enero del 2017, que es el Acuerdo Comercial Multipartes, y también el 2019, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, de la Constitución del 2008, que es garantista en el sentido de hay una obligación del Estado, hay derechos reconocidos alrededor de la alimentación que garantizan además otros derechos, también hay unas responsabilidades específicas del Estado en temas de energía, en temas de régimen económico, régimen fiscal, régimen comercial, hasta en temas de integración. Es decir, la soberanía alimentaria está en toda la Constitución como garantía de derechos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y antes de pasar como a los temas específicos, yo quería hacer esta introducción de forma más bien general para darles la palabra en un primer momento.
y que eso también signifique una evaluación de los derechos que están contenidos en la Constitución y que se reproducen, digamos, de forma más o menos adecuada en la Ley de Régimen de Soberanía Alimentaria. Pero a partir de eso sabemos que estos derechos no se aplican o no se aplican de forma adecuada. Entonces, no sé si es que alguien quisiera intervenir, dar su percepción como de este marco constitucional para pasar ya a temas específicos. Entonces, compañeros, si es que alguien desea hacer alguna pregunta, pueden levantar su mano para abrirles el micrófono. De todos modos, Silvia, como en este momento no tenemos aún, podemos continuar y cuando alguna persona levante la manito, pues ahí les podemos dar paso. Sí, de acuerdo. ¿Por qué para mí era importante hacer este paso muy rápido por un marco constitucional de derechos? Porque la Constitución no solamente reconoce derechos, sino también reconoce garantías. Y una de las garantías de la Constitución o garantías del ejercicio de los derechos es que todos los derechos que se reconocen en la Constitución son de aplicación directa e inmediata. Eso quiere decir que ninguna norma por bajo de la Constitución puede restringir el contenido de los derechos, sino es uno, inconstitucional y puede ser declarada inconstitucional, pero dos, también es una normativa que se puede considerar inaplicable, ¿sí? Y por lo tanto se puede apelar a cualquier institución estatal que no aplique esta norma, que puede ser un reglamento, sino que aplique directamente la Constitución. Es decir, si la norma me está impidiendo hacer algo que me garantiza la Constitución, yo le puedo pedir a una institución que no aplique su propio reglamento incluso. Ahora, claro, y esto viene con una advertencia por medio, esto no van a hacer las instituciones. Sí, las instituciones estatales no lo van a hacer, uno. Y dos, tampoco las leyes van a beneficiar este contenido de los derechos o esta comprensión del derecho a la soberanía alimentaria tal como está reconocido en la Constitución. Entonces, valga de entrada esta advertencia porque en efecto se puede hacerlo, las instituciones no lo van a hacer, pero yo creo que justamente esa sería la propuesta, una apuesta también desde el derecho de generar las condiciones para poder interrumpir el Estado, demandar el Estado y también generar condiciones que no solamente nos dejen en indefensión, sino que generen del Estado que retroceda en esta normativa. Entonces eso se puede lograr de diferentes formas, no solamente atacando directamente a las normas, sino atacando directamente también a los procesos administrativos, sancionadores o cualquier tipo de contenido de política pública. Es decir, se puede demandar del Estado eso. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quería referirme a dos cosas específicas. Uno es normativa de semillas y este debate existente entre si es que se pueden o no comercializar lo que la ley llama semillas nativas, ¿sí? Que en la ley de semillas, o en la ley de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable, nombres y apellidos completos, habla del sistema no convencional de semillas. Es decir, lo que no está, además, se refiere dentro del mercado convencional de semillas y hiciera parecer como si hubieran dos mercados de semillas, cuando en la práctica eso no es verdad, eso no existe, ¿sí? Y por un lado hay una garantía en la Constitución de libre intercambio de semillas, no habla de comercialización, pero sabemos que el comercio termina siendo un intercambio. Y finalmente el artículo 8 de la misma ley de semillas, el 8 literal B, dice de forma textual que se garantiza la libre producción, conservación, comercialización, intercambio y acceso a toda clase de semillas, ¿sí? En la misma ley de semillas no se hace esta diferenciación entre las que se pueden comercializar y las que no se pueden comercializar, sino que dice que se garantiza la
libre producción y comercialización de semillas de toda clase. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa cuando la misma ley se contradice, no? Porque luego dice, para que las semillas no convencionales se puedan comercializar en un mercado convencional de semillas, tienen que adaptarse a ciertos estándares y a ciertos estándares fitosanitarios y se refiere a la normativa fitosanitaria vigente. Esto está en el artículo 23 ya del reglamento de la ley de semillas que se publica en este marzo de 2020. Pero, ¿cuál es la interpretación y cuál es el ejercicio interpretativo de las normas que hay que hacer? Es, si es que dos normas se contradicen, que además son dos normas que están en la misma ley o en la ley y su reglamento, y por lo tanto la una es complementaria de la otra, y sobre la ley siempre está encima de la ley y abajo el reglamento, se tiene que aplicar la norma que garantice o la norma que más garantice los derechos. Y por lo tanto, la ley tampoco prohíbe de forma expresa la comercialización de semillas y la interpretación más adecuada es que las semillas no convencionales o las semillas nativas a las que se refiere la ley de semillas son evidentemente semillas que se pueden comercializar. Entonces, yo no sé si es que han existido casos, quizás ustedes puedan saberlo mejor que yo, en donde se ha criminalizado los intentos de comercialización de semillas. No sé si alguien conoce sobre algún caso en el que se haya criminalizado la comercialización. Bueno, ese era uno de los primeros temas que yo quería recoger acá, porque es un tema que nos había traído también como un debate sobre si se puede o no se puede y qué debería hacer el Estado. A mí me parece que ahí hay varias al defenderse en el caso de que haya criminalización y ahí se podrían buscar estrategias adecuadas a un momento específico, es decir, si es que es un momento emergente donde se retiran las semillas, si es que es un proceso administrativo sancionatorio o si es que fuera otro tipo de procedimiento judicial. ¿Cómo se puede defender ante eso? Y el segundo tema que yo quería topar a profundidad es sobre la exigencia que determina la Ley Orgánica de Salud en este momento, pero también el proyecto del Código de Salud que se sigue tramitando en la Asamblea Nacional sobre la obligación de la notificación sanitaria, que antes se llamaba registro sanitario de los alimentos procesados. Entonces hay una obligación que se determina en los artículos 137, 138 y los siguientes de la Ley Orgánica de Salud, que establece que hay una obligación de notificación sanitaria a los alimentos procesados, a los aditivos de alimentos, entre otros fármacos, por ejemplo, pero también a los plaguicidas de uso doméstico, ¿sí? Y ya la normativa específica del ARCSA, que es esta institución que está adjunta al ministerio, de expedir la normativa para poder procesar el registro de la notificación sanitaria, pero también el control posterior del registro. Se establece que la vigencia mínima de la notificación sanitaria tiene que ser de 5 años y hay 3 cosas que se deben certificar para entregar una notificación sanitaria, que es calidad, seguridad de los alimentos e inocuidad de los alimentos bajo los parámetros establecidos también del ARCSA. Y en ese sentido le da al ARCSA no solamente una potestad de entregar registros, sino de controlar de forma posterior en cualquier momento durante el tiempo que dure el registro. También le da la potestad de suspender los registros en el caso de que a criterio del ARCSA se hayan violado o que hayan cambiado las condiciones en las que se otorgó la notificación sanitaria.
También le da la posibilidad de sancionar y también le da la posibilidad de cobrar a través de juzgado de coactivas, es decir, de iniciar un proceso coactivo de cobro sobre cualquier valor que genere el ARCSA. Y yo entiendo que esto también ha traído varios problemas a algunas personas de la red. Entonces, en ese sentido, en términos generales, los requisitos para acceder a la notificación sanitaria, ustedes los deben tener también súper claros. Pero no sé si es que alguien quisiera poner en consideración sobre un caso particular o sobre algo que haya pasado respecto de esto para que podamos conversarlo a partir de casos concretos. Compañeros, si es que alguien desea participar, recuerden que pueden levantar su mano y solicitar de esa manera realizar su intervención. Por el momento, Silvia, no tenemos ninguna manito alzada. Yo estoy pendiente de eso igual para avisarte. Sí, está, me parece que Regina levantando la mano. Ahí está en pantalla, a ver, ya le activo. Regina. Listo, Regina, por favor, si puedes reactivar tu audio. Ya, ¿se oye? Sí, te escuchamos bien. Ya. Bueno, Silvia conoce bastante bien el caso mío que vendría en este sentido que está exponiendo. No sé si viene al caso, no puedo ver quién más está ahí y si es de interés de más personas. No que sé que había una persona más que estaba con una situación muy similar y que al final terminó con o sea, teniendo que pagar para evitar el cobro coactivo. Pero que también ahí corren otras cosas, como por ejemplo, hasta el momento yo no recibí ni la factura de este pago, ni los resultados del análisis post-registro que había solicitado expresamente y no hay tal cosa. ¿No? Entonces, siento que estamos muy como expuestos a una arbitrariedad, ¿no? A una cosa al gusto donde no tenemos ni siquiera instrumentos que podemos aplicar para defendernos. O sea, hay que hacer lo que dicen porque sí, y no hay cómo salir de esto. Eso sería. Sí, entiendo que, Regina, tú terminaste al final pagando lo que te impusieron, ¿sí? Sí. Y que hasta ahora no sabía, pero me entero también que todavía no recibes ni el análisis ni las facturas sobre el monto cancelado. A mí me parece ahí importante rescatar algunas cosas, ¿sí? No en sentido pesimista, pero sí también como para aterrizar un poco a la realidad de que se vive todo el tiempo, ¿no? en esta materia. Uno, que si bien existe un marco constitucional garantista, las leyes están en contra. Y las leyes están en contra porque a la larga terminan criminalizando o poniendo obstáculos muy difíciles, condiciones complejas, burocratizando muchas veces también el acceso a los derechos
Y por lo tanto terminan no solamente poniendo restricciones, sino también generando un clima de no poder hacerlo, ¿sí? Muchas personas que no pueden cumplir con los requisitos y revisaba cierta normativa, por ejemplo, de establecimientos de tener luz eléctrica en el baño, ¿sí? O de tener un baño de tales características que muchas veces en algunas circunstancias no se puede decir a qué beneficia o a qué tipo de procesos productivos está beneficiando la norma. Y es muy evidente a quiénes beneficia, ¿sí? Y el ejemplo más claro y más cercano es que a pesar de que exista normativa específica en donde el Estado para compras públicas tiene que acceder a este tipo de producción de micro, pequeñas y medianas empresas y con prioridad de producción agroecológica, durante la emergencia sanitaria todos los kits alimenticios se armaron comprándoles a los grandes supermercados, ¿sí? En detrimento del ejercicio de los derechos. Digamos que esa es una política pública que fue en contra de estos derechos constitucionales, pero por ejemplo, y que a mí me parece algo incluso cínico de parte del Estado, en estas nuevas normativas como la Ley de Apoyo Humanitario, no sé si es que ustedes han revisado el artículo 24 de la Ley de Apoyo Humanitario, se refiere que la prioridad del Estado de acceder a productos y servicios va a ser justamente a esto nuevamente, micro, pequeñas, medianas, productores de producción agroecológica, de producción artesanal, etc. ¿Sí? Una ley que está aprobada, pero que tampoco se garantiza su vigencia. Eso es importante saber porque son de las últimas regulaciones que salieron, que pareciera ser garantista, pero que en la práctica no se da. Ahora, me parece que Marcelo estás levantando la palabra, la mano, perdón. Sí puedes, eso. Aló, sí. Estoy sin pantalla, no sé qué pasó. Muy buenas noches, gracias. Tenía yo una inquietud, ¿no? Frente al tema de esto, justamente lo que pasó también con el COE en emergencia, ¿no? Y cómo en la reglamentación que hicieron en el COE no se planteó, por ejemplo, y ahí veo que en el marco este de estas violaciones a los derechos y a las garantías, ellos plantearon, por ejemplo, ¿quiénes son ellos en el COE? Quienes pusieron el delegado del Ministerio de Producción, es quien elabora al final quienes son los que aprueban la reglamentación. Y lo que vimos ahí es que promueven el ingreso de víveres. ¿No? No plantean el ingreso de alimentos, no plantean alimentos en términos de soberanía alimentaria, sino más bien el ingreso de víveres. Y claro, entonces veíamos que ese término ingreso de víveres que usaron era como parte de la no comprensión de por qué exigíamos que entren ingresos de alimentos frescos. Entonces es como también cómo van adquiriendo también otros términos y que están fuera del contexto de de lo que se cuenta, ¿no? Dentro de la Constitución, ¿no? Dentro de estas normas. Y cuando nosotros le proponíamos que no son víveres, sino son alimentos frescos, este señor del Ministerio de Producción no tenía idea de, de qué usar. Decían, esto no es posible, nosotros no podemos hacer eso porque imagínense en la tremenda complicación que vamos a tener, pero nosotros decíamos, pero están a través de esa figura, no están cerrando el ingreso de alimentos frescos y están también bajo otra dinámica, ¿no? Eso estaba como un poco recordando, ¿no? En el COE. Y en ese escenario también hubo un foro sobre el tema de los cigarrillos, ¿no? Cómo la industria de los cigarrillos en Latinoamérica en este momento están entrando y arrasando derechos, ¿no?
Entonces, quienes están acá en Ecuador siendo sus aliados estratégicos para la industria de cigarrillos es justamente el ARSA, ¿no? Eso fue algo que me llamó la atención en este foro que fue el día lunes, y que ARSA era como la institución a la que le debían cómo entrar los cigarrillos, el mercado de cigarrillos, y es como un retroceso frente a algunas regulaciones que tenemos sobre el tema de los cigarrillos, ¿no? Es como entender, ¿no? Van funcionando hacia qué sector. Eso era más bien, no sé si es que era pregunta o más bien un aporte. Sí, gracias Marcelo. Y es justamente eso, ¿no? ¿Por qué el Estado elige entregar víveres y por qué no alimentos frescos? Es también porque el Estado no tiene la capacidad suficiente, porque no ha construido ni la institucionalidad, ni los mecanismos, ni los medios para poder hacerlo. Es decir, en 12 años que tenemos de constitución, no se han generado esos mecanismos, se siguen reproduciendo las mismas prácticas, ¿sí? A pesar de que las normas intenten reproducirlo. Fernando, también tienes levantada la mano. Entonces vienes fumándonos, hombre, carajón, porque está irrompible, es irrompible. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola Silvia, muchas gracias por este taller. Yo tengo un montón de preguntas y estoy bien en el aire y estoy bien ignorante. Por un lado, yo coordino las semillas de la red y me preocupa esto, la actividad de agrocalidad en estos días de pandemia que han aprovechado para lanzar, no sé si son reglamentos de agrocalidad diciendo que la comercialización de semillas solo se puede comercializar semillas que sean certificadas. Entonces, yo soy la persona que vende las semillas de los diferentes guardianes de la red. Y son semillas, no sé qué parámetros quieren certificar, pero va a ser imposible. O sea, tienes desde la ñacha o el bledo que crece en el parter, pasando por semillas de lechuga, de montones de variedades de lechugas que circulan en la red. ¿Cómo vamos a certificar? ¿Cómo vamos a hacer un montón de cosas así? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan factible le ves tú que en el reglamento se puedan crear categorías? Categorías, sí, por tamaños de productores, categorías como para un grupo como la red, que está compuesto de semillas así, todas agroecológicas, tradicionales, nativas, cosas que no son necesariamente una hortaliza comercializable. Esa es una pregunta. La otra pregunta es relacionada con esto de impartir los sellos. O sea, que no, aunque seas orgánico, que no puedas usar el orgánico. ¿Cómo ve Agrocalidad esta cuestión de los sistemas participativos de garantía que hacen los agricultores? Y no sé si quieren a la final agarrar los sistemas participativos de garantía y meterse en eso y empezar a controlar. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que, no sé, me parece que el tiro sería crear categorías para agricultores pequeños o simple y llanamente liberar las semillas y que no pasen por esa certificación de agrocalidad. Lo que está pasando es que nadie en el Ecuador produce semillas. Los grandes de estos Ecuasem, que son, yo que sé, Agripac, Pronaca y ni sé quiénes más, ellos lo que hacen es importar semillas de Alaska, de Italia, de otros sitios. Y son semillas que no son soberanas, que vienen con cualquier cantidad de químicos. Entonces, la cuestión orgánica no existe en agrocalidad. Y ya necesitamos como aplicar esas cosas ahorita. Estoy en el taller, mi amor. Entonces, esa era la onda. Y por el otro lado, ya no me meto tanto con agrocalidad, sino con el ARSA. Porque
también elaboro cremas y jabones y cosas así, pero también soy una de las dueñas de la tienda El Guairuro. Y en estos días también hemos tenido cualquier cantidad de pequeños productores que nos están entregando todo tipo de productos, desde pasta de jengibre, otros entregan sus chocolates, hay otros que dicen, oye, yo estoy de ahí a la playa, les puedo entregar pescado, o sea, ya hay un montón de cosas. Y claro, y ninguno tiene, o sea, la mayoría de productores que están ahora vendiendo en el Guairuro, ninguno tiene esta notificación sanitaria obligatoria. Y no creo que vayan a tener. Y entonces eso es gravísimo porque estamos agarrando y diciéndoles sí, sí, vendan, vendan. Y sí, vendan, pero el rato que nos caigan, yo sé que son multas súper fuertes para el productor de esos productos, pero también para los que comercializan, que en este caso sería la tienda. Entonces, igual, la misma pregunta va, ¿se podría a través del ARCSA crear como categorías? Yo no sé, no he sacado la notificación, pero se podrían sacar estas categorías y que sea un chiquito productor. Por ejemplo, en el caso de mis jabones soy mi persona y nadie más. Entonces, no es que es así la empresa ni nada, pero tampoco es que tengo como para pagarle al ARCSA para que me diga que mis jabones sí están buenos. Un montón de plata, no sé cuánto cuesta, pero por ahí va la cosa. Igual, cualquier campesino, la señora Margarita, mi vecina, quiere vender 10 lechugas. No puede ser que tenga que informar y que pagar y que todo tenga que ser tan así. Y la última es, sabes que con la pandemia, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita tú crees que estén haciendo así como redadas de vámonos al Guairuro, freguémosles la vida, o alguna cosa así. ¿Y qué va a ser a futuro, no? Porque la economía está caída, entonces poner más trabas con todos estos permisos y todas estas cosas, yo creo que sí habría que crear algo así como un combo, ya sea para las semillas a través de la red y para los productos comercializables a través del Guairuro. Entonces, esa es mi propuesta, cuéntame qué opinas. Sí, gracias Fernanda. Creo que Rosa también tiene alzada la mano. Le voy a dar la palabra y luego intento responder todo. ¿Sí? Rosa, no sé si... Ya, creo que ya está. Ok, listo. Soy Rosa. Y quería hablar, yo creo que voy a reforzar un poco lo que para la persona que me antecedió. Porque verás, la ley orgánica de salud para las sanciones en el artículo 248 no establece una separación de multa para la producción de alimentos para las pequeñas empresas o para las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, la sanción que establece para todos es de 10 salarios mínimos unificados. Entonces, imagínate, para una gran empresa pagar 10 salarios mínimos unificados, nada, pues. Pero para una microempresa, igual como la que dice de Guairuro, que tiene sus jabones o una pequeña empresa, le quiebra, pues, le hace pedazos, como $5,000 la multa. Entonces, ese también es un perjuicio súper grande para la producción nacional. Y esas exigencias, sí, la sensación que tiene Guairuro también es de, nos estarán persiguiendo. ¿Cómo nos organizamos con la Constitución, que es la base, ¿no es cierto? Está por encima y por debajo de todo. Nos podemos reunir entre todos para conversar un poco más no sé, con el ARCSA para que revise esas sanciones, esas exigencias, esos exámenes de laboratorio que, o sea, tenemos que confiar en lo que ellos dicen y lo que hacemos en nuestros laboratorios particulares no son legales. O sea, realmente y pagados con un precio sobredimensionado, ¿no? Entonces sí es preocupante
qué está pasando en estos últimos años con todo lo que dice la Constitución con respecto al apoyo a las semillas, a la producción nacional, a la soberanía alimentaria y todo esto que realmente que sí tenemos que unirnos para que sigamos fortalecidos y podamos seguir defendiendo nuestra soberanía alimentaria y nuestro trabajo con respaldo a la producción nacional, sana, sin tantos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí quería ver qué dices tú con respecto a esto, que yo sé, pues que ahí está, imagínate, que pongan en la misma balanza a unos y otros, que a la Coca-Cola pagar $5,000, choros. Pero, a ver, si un registro sanitario te cuesta ¿cuánto? Y pagar esa multa casi... Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, y gracias también por eso. A mí me parece que hay que tomar en cuenta varias cosas. Sí, nuevamente insisto. Primero, sí hay un marco constitucional garantista, pero el otro es, hay que tener como muy claro que las normas están en contra de la garantía de esos derechos. Y todas las normas que se han producido en el Estado, fuera de los principios que reconocen los primeros artículos, digamos, el tema del registro, control, seguimiento, infracciones, todo está en contra del ejercicio de los derechos y se refleja justo en esto, ¿no? No hay un acceso diferenciado que contemple o que diferencie a los grandes de los pequeños. No hay tampoco incentivos adecuados para que los pequeños puedan tener acceso y que se garantice ese acceso. Pero también hay que considerar que eso responde a ciertas lógicas y no responde solamente a lógicas del Estado, sino también responde a quienes están ahí, quienes están produciendo las normas. Entonces, con eso, yo sí pensaría que una de las alternativas, porque no es la única, o una de las vías es interceder dentro de las instituciones estatales, haciendo ejercicio de esta idea que recoge la Constitución, que recoge la misma ley de régimen de soberanía alimentaria, que es la participación, ¿sí? Hay un principio en el régimen de la soberanía alimentaria y es que quienes están dentro del sistema tienen que participar en la elaboración del contenido de todas las normas y de todas las políticas públicas. Ahora, claro, esto pasa también por el funcionamiento de la COPISA, que es como este organismo técnico que sigue siendo estatal, pero que a través de un concurso de méritos y oposición pone ahí a representantes de ciertos sectores y pareciera que eso es la representación y no. Entonces yo creo que ahí hay que pelear. Uno, ¿cuál es la idea de participación que recoge la Constitución, que recoge la ley y que no está solamente en estos espacios burocráticos, sino también que se pueda apelar directamente a la ARCSA, apelar directamente a Agrocalidad para que todas las normativas y todas las políticas públicas se construyan en conjunto, ¿sí? Pero claro, eso también depende de ir, golpearle la puerta y exigir que eso se cumpla, por un lado. Por otro lado también, y para intentar responder lo que sostenía Fernanda y Rosa, se puede plantear normativa diferenciada que diga, estos procedimientos son para este tipo de producción y estos procedimientos para este otro tipo de producción. A mí me parece que eso sería lo más adecuado, pero claro, eso en un nivel de exigirle al Estado que lo haga, primero. Y segundo, creo que eso resolvería, porque en diferentes niveles también, ¿no? Es la pelea en lo jurídico. Eso resolvería que no pelear caso por caso. Porque lo otro es pelear caso por caso y eso es casi pelear a pérdida. Porque yo le puedo pedir en un caso concreto al ARCSA o a Agrocalidad o a cualquier otra institución del Estado y decirle, mira, este es tu reglamento, esto dice la Constitución y por lo tanto yo te exijo que tú hagas caso omiso a lo que dice el reglamento y apliques directamente lo que dice la Constitución porque esa es la única forma de que garantices mi derecho. Y claro, el Estado me va a decir que no. Pero ahora, claro, ¿qué pasa si es que
ese mismo caso se potencia con 2, 3 casos, 4 casos, que se piense en una demanda al Estado, ¿sí? Para que no sea el mismo Estado quien lo haga, sino dentro del sistema de justicia, por ejemplo, se puede demandar al Estado. Por otro lado, también pensar en que ese ejercicio de defensa tampoco puede ser permanente y por lo tanto no hay que solamente defendernos, sino que cambiar lo que dice la norma. Y para cambiar lo que dice la norma hay que exigir que se reabra el debate de la normativa. Y yo creo que en este momento de la pandemia, como bien lo señalaba Rosy y Fernanda, es un momento justo que esté en debate todo esto. O sea, está debate desde qué es la inocuidad, o cuáles deberían ser los procedimientos de higienización de los alimentos y de todo lo que consumimos mismo. Y por lo tanto eso le ha dado pie, uno, al ARCSA para que reevalúe, reescriba algunos reglamentos, al Estado mismo para que ponga como condiciones mucho más difíciles de cumplir, y eso es lo que quiero referirme en lo posterior, porque hay algunas reglamentaciones ahí específicas sobre eso. Pero también me parece ahí que hay que apostarle no solamente a la reglamentación diferenciada, sino a potenciar los sistemas participativos de garantía. Y además pelear que estos sistemas participativos de garantía estén por fuera de la regulación estatal. Porque si están dentro de la regulación estatal es nuevamente caer en lo mismo. Es decir, nos van a decir qué son las buenas prácticas y nos van a decir nuevamente qué es calidad y qué es inocuidad y cómo deberían entenderse bajo los estándares del Estado, que no son los mismos estándares que funcionan en estos otros sistemas que son paralelos a la estatalidad. Entonces a mí me parece que ahí hay que empujar la defensa de estos sistemas que sean completamente autónomos, sin que eso quite la posibilidad de que el Estado genere normativa diferenciada, no solamente en temas de salud y de inocuidad alimenticia, sino también en lo que decía Fernanda de las semillas, ¿sí? De cómo el Estado, si es que entra a regular la comercialización de estas semillas, ¿cómo lo va a hacer? Y me parece que ahí no pasa solamente por lo que dice la norma, sino por una disputa incluso más allá, ¿no? De cuáles van a ser esos estándares técnicos, de cuáles van a ser esos estándares tecnológicos, biológicos incluso, que se están disputando atrás. Entonces es como una pelea en varios sentidos, es decir, uno, la defensa, es decir, saber también qué casos se pueden judicializar, porque si es que se judicializa un caso y se gana, eso es probable que ayude a varias personas, no solamente a la persona que gana, ¿sí? Ir generando precedentes para que el Estado sepa que no puede hacer lo que quiera, ¿sí? Dos, sí, involucrarse quizás en la elaboración de normativa, de regulaciones específicas, no solamente a nivel reglamentario, también a nivel de leyes, ¿sí? Que es lo que se ha hecho, por ejemplo, el ejercicio de demandar la inconstitucionalidad de ciertas leyes, diciéndole, usted, Asamblea, no lo hizo bien y por lo tanto vamos a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional diga que eso es inconstitucional y sea expulsado del ordenamiento jurídico y que no pueda volverlo a regular de esa forma. O incluso decirle a la Corte, esto que dice así y que se puede prestar para dos interpretaciones, interprételo en este sentido. Y dígale a las instituciones que la única forma de leer este artículo es esta, ¿sí? Pero eso, claro, es una disputa y es una disputa también en el derecho, pero es una disputa en el contenido mismo, que es a nivel científico, a nivel tecnológico y también a nivel filosófico de que estamos comprendiendo que está atrás del derecho. Y claro, finalmente el Estado en este ejercicio de control puede controlar desde a quién le da o quién no le da y bajo qué parámetros una notificación sanitaria, hasta si es que mañana voy al Guairuro y multo a todos los productores que se están vendiendo ahí. Es decir, esa sigue siendo una decisión exclusiva del Estado. Podría hacerlo en cualquier momento y creo que ese es el riesgo que se corre cuando
O sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro, por eso digo, no solamente hay que hacer ejercicios de defensa, es decir, cuando vayan y nos multen, defendernos, sino también cómo empujar para que estas normativas cambien, ¿sí? Para que se entiendan de diferente manera y además para sostener las propias normativas de estos sistemas que están por fuera de la estatalidad, por fuera de la institucionalidad y que son más garantistas también. Porque incluso la forma de construcción son más colectivas, son diferentes, no están apelando al Estado ni a la burocracia estatal. Entonces, claro, ¿qué hacer frente a los controles? Yo creo que ahí, más allá de herramientas legales, también están las herramientas no legales de cómo hacer para no tener visibles, por ejemplo, ciertos productos, de comercializarlos de una forma diferente, que no sea arriesgando, por ejemplo, en redes. A veces el Estado también recibe denuncias a partir de eso, ¿no? O utiliza incluso como prueba lo que se pone en redes sociales. Entonces hay que cuidar un poco eso, nada más. Y lo otro es sí tener como herramientas claras de defensa. El ARCSA sí puede, por ejemplo, llegar y llevarse todos los productos. Tiene esa potestad cuando no tienen notificación. Y también la capacidad de multar, ¿no? Y de sancionar. Entonces ahí hay que pensar a raíz de casos concretos, quizás estrategias de defensa también concretas. Y nada, y claro, la legislación diferenciada viene también con sanciones diferenciadas. Obviamente no es lo mismo multarle a la Coca-Cola con $4,000 que multarle a un pequeño productor con $4,000, que puede terminar en la desaparición de su negocio, que es pequeño en general. Eso, como en términos, insisto, muy generales de lo que se puede hacer. Lo otro es saber que todo lo que hace el Estado es impugnable. Eso quiere decir que todo lo que hace el Estado, cualquier notificación, cualquier acto, incluso de llegar a mi tienda o de llegar al lugar donde yo estoy produciendo algo, puede ser impugnable. Yo le puedo pedir explicaciones de por qué lo hizo, siempre. Le puedo también exigir que si es que inició un procedimiento, lo revise, no lo haga, que garantice derechos y siempre me tienen que dar una respuesta. Y siempre me tienen que dar una respuesta de forma motivada. Jamás me puede decir solamente, lo hice porque eso dice la ley. ¿Sí? Entonces, yo, y justo a partir del caso de Regina, por ejemplo, había revisado los informes que presenta cada año el ARCSA. Y claro, ahí dice, en este año realizamos tantas inspecciones post-registro, ¿sí? A tantas instituciones. Y claro, hay un parámetro bien claro de a quienes se controla y a quienes no se controla. Es decir, de las 200 inspecciones que se hizo el año, el 80% pueden ser a pequeños o incluso a microproductores. ¿Por qué lo está haciendo así? ¿Sí? Exigirle explicaciones. Es decir, incluso se puede solicitar información diciéndole, yo quiero el listado de a quienes lo hizo este año, porque a mí probablemente llegan cada año. Y saben que pueden hacerlo, porque finalmente el Estado lo que busca no es solamente controlar y sancionar, sino también priorizar a unos sobre otros. Entonces ahí hay como algo súper claro que también se puede demandar. Sí. A nivel normativo, reglamentario, a nivel de políticas públicas, que sería esto, a quienes controla, a quienes no controla, y exigirle que lo haga también de forma diferenciada, es decir, que nos controle menos a nosotros y que les controle más a los grandes, porque además sabemos que los grandes también tienen problemas como muy grandes de sanidad y de inocuidad, porque también producen en escalas mucho más grandes, donde es mucho más fácil alguna contaminación. Eso y finalmente, que era esta pregunta y que yo también creo que es la más difícil, ¿cómo hacemos que lo que dice la Constitución se garantice? Y es justamente esto, ¿no?
conociendo qué es lo que dice la Constitución, y la Constitución es súper clara, por ejemplo, en temas distintivos, en temas de políticas, de acceso a ciertos recursos, que pueden ser incluso préstamos, que pueden ser estos seguros, que pueden ser este tipo de cosas, y que eso se exija del Estado, ¿sí? Todo el tiempo creo que hay que exigir del Estado, no solamente estar en defensa, en modo defensa, sino también en modo ataque. Y por lo tanto, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero sí quería hablar un poco sobre las normativas actuales del ARCSA, porque sí, este momento de pandemia ha servido para revisar la normativa, para poner controles más estrictos, digamos que se entienden, porque hay que garantizar el derecho a la salud y por lo tanto hay que tener normas más estrictas. Pero ¿cuáles son esas normas? No sé si alguien sabe si es que estas normas existen, pero hay ahí ciertas obligaciones y no se revisan sanciones, ¿sí? O sea, no hay sanciones específicas, pero en algún momento sí podrían devenir en sanciones también. Y, déjenme ver dónde tengo eso. Ya, entonces hay dos tipos de protocolos que se tienen que seguir, ¿sí? Uno para las empresas en donde se están produciendo alimentos, o sea, donde se están procesando alimentos, y otra en donde se expenden productos alimenticios. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de las empresas en donde se están produciendo alimentos? Son unas en sentido general, que es como cómo se organizan los procesos productivos, y ahí tiene ciertas normas. Yo igual les puedo pasar estos protocolos luego para compartir, porque dice, por ejemplo, cómo se tienen que reorganizar los puestos de trabajo si es que hubiera una línea de producción, por más pequeña que sea esa línea de producción, se tienen que reorganizar los puestos de trabajo, que cada persona esté entre 1.5 a 2 metros de distancia. También se tiene que, y esto también está en la normativa del Ministerio de Trabajo, también se tiene que generar horarios diferenciados para trabajadores cuando hay más de 2, por ejemplo, o cuando no se puedan cumplir estos parámetros de distanciamiento, ¿sí? Si estoy en un espacio que no tiene más de 3 metros, en la mañana trabaja una persona, en la tarde otra, o dependiendo de eso, ¿sí? Eso se tiene que garantizar. Incluso el Ministerio de Trabajo podría hacer este tipo de inspecciones y también sancionar, ¿sí? Si es que no se cumple. Se tiene que reorganizar, también se tiene que limitar el número de empleados, se tiene que organizar a las personas que trabajan en grupos para que unos puedan estar en un momento, otros en otro momento, priorizar el teletrabajo, pero vemos que eso en este sector es casi imposible. Se tiene que controlar, bueno, esto básico también, todo implementos de bioseguridad, que en el caso de alimentos tienen que ser no solo mascarillas, sino también anteojos de seguridad, trajes de bioseguridad y siempre utilizar en alimentos, dice, guantes descartables, ¿sí? Y también hay una obligación para las empresas que producen alimentos de hacer capacitaciones permanentes en temas de bioseguridad o de cómo se va a funcionar en esta nueva normalidad, ¿okay? El Estado también está produciendo normativa como todo el tiempo que cambia, por eso hay que estar pendientes, al menos en este momento específico. Por otro lado también, eso cuando se refiere a las líneas de producción, también cuando hay obligación de hacer aislamiento preventivo antes de retornar al trabajo. Esto no sé si aplique, quizás aplique para algunas personas. Si es que suspendieron el trabajo, pero antes de retornar tiene que haber un periodo de aislamiento preventivo y ninguna persona que tenga menos de 60 años debería trabajar de forma presencial. Eso lo establece también la normativa. Como insisto, no hay no hay sanciones específicas, pero por ejemplo, el Ministerio de Trabajo sí está haciendo controles, ¿sí?
Entonces, eso podría traer también consecuencias. También todo el personal administrativo, por ejemplo, tiene que realizar en la medida de lo posible teletrabajo, y ahí básicamente serían contadores o personas que realmente no necesiten estar en el puesto de trabajo. Insisto, hay una obligación de generar capacitación permanente. También tener elementos de protección que pasen no solamente por elementos de protección personal, sino por insumos sanitarios que tienen que estar ubicados a la entrada del espacio, y que tiene que también haber no solamente alcohol, sino también jabón líquido, toallas descartables. Esto es importante porque también me parece que se están haciendo revisiones en ese sentido, y que tienen que haber también en el lugar productos de limpieza, y sobre todo hay una obligación de generar protocolos propios, ¿sí? Por ejemplo, nuestro protocolo de bioseguridad es que se va a limpiar 2, 3 veces al día, cada hora, digamos, dependiendo del lugar, dependiendo de la cantidad de personas que entren o salgan, dependiendo del número de trabajadores, descansos cada media hora para desinfección, por ejemplo, y eso tiene que existir. Es decir, tienen que generarse estos protocolos y ponerse en conocimiento de todas las personas que trabajen o que permanezcan en el mismo lugar. Y claro, hay también responsabilidades de los trabajadores que hay que informarles. Si es que tienen trabajadores, tienen que informarles que tienen que mantener la distancia. Además, tienen que informarles que tienen obligación de informar, por ejemplo, si tuvieran cualquier síntoma o si estuvieron en contacto con alguien. Es decir, tiene que haber siempre retroalimentación con los trabajadores. Tienen que además poner en conocimiento de estos protocolos, es decir, cada media hora lavarse las manos, cada 10 minutos lavarse las manos, cada tanto tiempo hacer esto. Si es que manipulas una caja, si es que sacas la basura, tal cosa, si es que se realizan tareas de limpieza, esto, y esos protocolos tienen que tenerlos. También, como muy generales, ¿no? Hay que hacer controles permanentes, por ejemplo, difícil acceso a pruebas, pero en la medida de lo posible tener ciertos parámetros también de hacerse una revisión cada tanto tiempo, quizás. Eso porque además, pensando que esto no se va a acabar mañana. Eso para lugares donde se producen alimentos, ¿sí? Para lugares en donde se expenden productos hay otra normativa que yo también les puedo pasar después, pero las medidas generales son como las básicas, que se tienen que tener gel o alcohol al ingreso y también a la salida de los alimentos. También tiene que indicarse y además poner carteles que digan que las personas no pueden manipular los alimentos antes de comprarlos, ¿sí? Eso es importante. Es decir, las personas no pueden tener acceso a los alimentos, sino solamente quienes trabajan ahí. Además, tienen que contar también estos lugares como el Guairuro con un programa de control, ¿sí? Que tiene que ser preventivo. Y un programa de control se refiere a la norma a que se debe generar un propio protocolo, nuevamente, ¿no? Los alimentos van a ingresar de esta forma, se van a realizar de tal manera, se van a poner en los estantes de tal forma, y todo en sentido preventivo. En todas las etapas de la manipulación, desde que llega hasta que sale, ¿sí? De la tienda con el consumidor. También, y esto lo dice, yo no sé si es que, por ejemplo, se está exigiendo, que se tiene que presentar un informe de inspecciones a Agrocalidad o a la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, las administraciones de los establecimientos. Y aquí nuevamente no hace diferencia si es que es una tienda o si es que es un supermercado. Solamente te dice que la administración
es responsable no solamente de la supervisión de este programa de control, ¿sí? Sino también de presentar un informe por escrito a la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. Y que también tienen que tener un responsable, una persona responsable específica para asegurar el control y el aseguramiento de la inocuidad. Y luego, claro, este programa de control tiene que tener como varios espacios, que es primero tener o generar unos criterios para la recepción de productos frescos, pero también de alimentos procesados y también de alimentos preparados, ¿sí? Y aquí también va de la mano con lo que decía Fernanda, que tienen que incluir parámetros para qué productos se aceptan y para qué productos se rechazan, ¿sí? Y uno de los, digamos, más básicos es productos caducados, no. Pero ¿cómo, por ejemplo, podemos establecer la caducidad de productos caducados cuando no tienen notificación sanitaria? O sea, eso es un tanto complejo porque sí puede o sí trae muchos riesgos en el control y en la sanción. Por otro lado, estos programas también tienen que tener muestreos frecuentes de alimentos. Claro, eso implica costos, porque no son solamente de tomar muestras, sino también tener análisis. Y lo último es, sí, tener como estas normas de bioseguridad, que es control de temperatura y gel o alcohol. Digamos eso como de forma bien general. Yo les puedo enviar igual los protocolos para que los tengan a la mano. Insisto, no hay un procedimiento sancionatorio en ese sentido, pero el ARCSA está haciendo controles. Ahora, como hay tanto que controlar, probablemente no hayan llegado todavía a algunos lugares, pero sí se están realizando. Y hay que tener como precauciones de al menos tener esto y sobre todo tener todas estas instrucciones visibles. Y lavarse las manos, así como un cartel. O sea, esas cosas como bien chiquitas que pueden determinar el inicio o no de un proceso sancionatorio. Eso, lo otro es también el uso de salvoconductos, que también ha sido como muy complejo durante este momento de la pandemia, porque para acceder a un salvoconducto primero se necesita tener un RUC, ¿sí? Si es que es una empresa alimenticia o un distribuidor de alimentos o un productora de alimentos, se necesita tener RUC y eso ya es un limitante. Por otro lado, también hay controles periódicos y que pueden devenir también en multas, ¿no? Y la multa es $100, la reincidencia me parece que es 200. Sí, y justo eso, ¿no? O sea, hay limitantes. La pandemia también ha sacado como para quién regula el Estado, ¿no? Ha sido súper claro con eso. Eso, no sé si haya alguna como pregunta específica de estas últimas regulaciones. ¿No? Bueno. Sí, yo creo que sí tenemos tiempo porque yo también quería topar un poco Silvia, perdón, sí. justo Yanina está pidiendo la palabra. Sí. Entonces, Perdón. ya le voy a activar el audio. Yanina, ¿puede desactivar tu audio, por favor? No, sigamos, Silvia. Parece que no, que hay alguna dificultad para activar el audio. Ok, bueno, si es que en algún momento se puede resolver, estoy pendiente. Okay. Sí, lo último que yo quería topar, y entiendo que también porque
hay algunas personas que tienen a su cargo trabajadores, es un poco del tema laboral y también las últimas regulaciones que se han dado en el asunto laboral. Desde el inicio de la pandemia salieron algunos acuerdos ministeriales que regulan la posibilidad de modificar jornadas laborales o suspender jornadas laborales o incluso reducir las jornadas. Y lo último es que también está la ley de apoyo humanitario. Y nuevamente, como en toda la normativa, el Estado no hace una diferencia entre quienes tienen 200 trabajadores, 300 o miles de trabajadores y quienes tienen 1 o 2 trabajadores. Y claro, para quienes tienen 1 o 2 trabajadores, la norma la norma se puede entender como proporcional, ¿sí? En general, las normas laborales que ha expedido el Estado son en detrimento de los derechos laborales, pero cuando se trata de negocios pequeños o de empresas, microempresas pequeñas, se podrían utilizar y creo que es importante saberlo porque eso generaría un ejercicio proporcional en tanto se garantice la permanencia también de ustedes como productores, pero también se garantice la permanencia y los derechos de las personas trabajadoras. Entonces hay primero 3 opciones para cambiar o regular las jornadas laborales. La primera es la suspensión. Eso quiere decir que se puede dentro del, o sea, mientras dure la emergencia sanitaria, que no sabemos cuánto es. Mientras dure la emergencia sanitaria se pueden suspender las actividades. Para esto solamente se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo la suspensión. Y la suspensión implica que la persona que trabaja no trabaja durante el tiempo de la suspensión, que puede ser 15 días, 1 mes o 2 meses, mientras se retomen actividades o mientras no sea necesaria la presencia de la persona trabajadora, para que luego, y claro, esto además pagándole su salario, para que luego pueda recuperar esas horas de trabajo. ¿Sí? Si son 15 días, acumula 80 horas de trabajo que puede luego distribuirlas entre de lunes a domingo, llegando también a un acuerdo de cómo se van a distribuir esas horas. Lo segundo que se puede hacer es reducir las jornadas laborales. Hasta antes de la expedición de la ley de apoyo humanitario solamente se podía reducir hasta 6 horas diarias. Ahora con la ley de apoyo humanitario se puede reducir hasta 4 horas diarias. Esto quiere decir medio tiempo. Hay un acuerdo ministerial que regula la ley humanitaria, pero que todavía no está en vigencia. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Además, todo se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo. Si no se registra en el Ministerio de Trabajo, no son acuerdos válidos. Eso es importante. Porque si no se registra en el Ministerio de Trabajo, se entiende que el trabajador no ha sido notificado. Y si es que el trabajador no ha sido notificado, también puede demandar por un salario completo. Por ejemplo, si es que no, porque se entiende, o la ley entiende, y el Estado entiende, que si es que no se le notificó, estuvo todo el tiempo al servicio de su trabajo, o sea, todo el tiempo estuvo disponible para su trabajo, y por lo tanto, a pesar de que no haya trabajado, se tiene que reconocer ese derecho. Entonces, es importante que se registre esto, que se llegue a acuerdos, insisto, proporcionales con el trabajador, que puede ser no una jornada, una disminución de jornada de 4 horas, sino de 5 o de 6 o de 7, dependiendo también de qué tanto, hasta dónde puedo yo pagar y hasta dónde el trabajador también necesita para vivir, porque sabemos que los salarios básicos son salarios un poco más altos, también igual son escasos para garantizar condiciones de vida dignas. Entonces, siempre este ejercicio de proporcionalidad. José, estás levantando la mano. Hola con todos, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Soy Margarita, la verdad, el José es mi esposo. Perdón. Estoy con el celular de mi esposo, perdón. Llegué un poquito tarde de la reunión, pero es que te voy a cortar un poco en lo que ahorita estás diciendo y me disculpo por eso, pero
lo que estoy entendiendo más o menos es que más o menos nos tocaría organizarnos para ir cambiando algunas normativas, como por ejemplo lo que comentó Rosa, de que no hay una multa específica para pequeños emprendedores. Entonces, perdón, alcé en mal momento la mano, pero me gustaría saber cómo podríamos ir llegando a eso y que nos cuentes un poco cuáles son esos procesos para apuntar a eso, porque por lo que veo, por ahí va a tener que ser, ¿no? Porque si no, muchos estamos un poco fregados, como escuchándote todo lo que estás comentando. Eso, mil disculpas por interrumpir y gracias. Gracias por esto. Sí, Margarita, gracias. Solamente me permito acabar esto, es reducción y ya paso o ya retomo eso. Perdón. Suspensión, reducción o modificación. También se pueden modificar las jornadas. Es decir, si es que una persona trabajaba de 8 a 4 de la tarde, se puede modificar su jornada de 7 a 3 con una reducción. Y esto para dar facilidad también para generar estos turnos y estas cosas durante la emergencia sanitaria, digamos, como una forma excepcional. Sí, eso nada más quería decir porque esa es una forma, sí, en negocios pequeños de garantizar la estabilidad de los trabajadores, pero también la estabilidad del negocio. En empresas muy grandes esto no se justifica porque evidentemente tienen igual ingresos mucho más grandes y termina siendo todo en retroceso de los derechos de los trabajadores. Eso como el tema laboral, y para volver a esto, cómo ir cambiando las normas, digamos, hay varias vías. Hay vías, yo diría, más eficaces, pero que también toman mucho tiempo, que es, por ejemplo, apelar a la Corte Constitucional. ¿Sí? Si yo digo, este es el marco constitucional en el que se debería, o cómo se debería entender el Estado, y por lo tanto sus leyes y sus políticas, yo puedo demandar la inconstitucionalidad de una norma diciendo usted no está generando aquí incentivos o usted no está aquí respetando este artículo que sostiene que tiene que haber una redistribución de los medios de producción. ¿Sí? Haciendo esos ejercicios de juntar los derechos, ¿sí? No solamente soberanía alimentaria, sino lo que significa la soberanía alimentaria en un régimen de control. Y puedo hacer este ejercicio y decirle a la Corte Constitucional, usted declare esto inconstitucional y obligue a que se genere una normativa en este otro sentido. Eso es de un proceso muy largo porque una demanda en la Corte Constitucional puede tardarse entre 1 año, 2 años o puede tardarse 7 años. ¿Sí? Entonces, es efectivo en el sentido de los resultados, pero no es efectivo en el sentido del tiempo. Y por otro lado, también se tiene que pelear la ejecución. Es decir, no basta con que se declare inconstitucional una norma, sino que muchas veces la Corte Constitucional lo que hace es decir, esto no tenía que regularse así, regúlese de tal forma para que se garantice los derechos así. Pero claro, eso es devolverle nuevamente a las instituciones que generan la normativa a que vuelvan a ser la normativa. Entonces eso es complejo porque toma mucho tiempo. Lo otro es en efecto participar en la generación de los reglamentos o de las normas. Es decir, ARCSA, sabemos que ustedes están sacando una normativa en este sentido, vamos a participar. O lo que decía Fernanda, sabemos que están intentando reglamentar esto en agrocalidad, vamos a participar para proponer esto y pelear esto. ¿Sí? Eso también tiene varios riesgos y el primero es si es que no se tiene fuerza suficiente como para pelearlo, uno termina siendo instrumental. Es decir, las instituciones luego dicen, sí, tuvimos la participación de tantas personas porque firmamos una lista de asistencia y en la práctica,
como no hubo fuerza suficiente para pelearlo, o a veces ni siquiera es cuestión de fuerza, sino también que el Estado termina haciendo lo que quiere. La normativa sale en cierto sentido, pero sale con la venia del Estado diciendo, sí hicimos un proceso participativo, sí escuchamos y sí dijimos. Y por lo tanto tenemos la legitimidad de haberlo hecho. Entonces también se corre un riesgo. Pero evidentemente hay que hacerlo. Sí, ahí lo principal es qué tanta fuerza se acumule y qué tan organizados estemos. Eso es como lo fundamental para pelear cualquier tipo de cambio en la regulación. Digamos, esas serían las dos vías. La última vía sería pelear casos concretos. ¿Sí? Si sabemos que hay una decisión del Estado de sancionar de forma sistemática este tipo de actos, por ejemplo, siempre nos hacen controles post-registro, todo el tiempo, a tantas personas, ¿sí? Pelear un caso, 2 casos, 3 casos, interponer varias acciones y con que se gane una, ya eso arrastra y le obliga al Estado que lo vaya pensando, que lo vaya o que vaya corrigiendo esas fallas, ¿sí? Eso a veces suele ser más rápido porque se puede ir, y yo es lo que trabajo, el derecho constitucional, se puede ir por acciones de protección, que son lo que antes se conocían como los amparos constitucionales, y que es, en este caso específico, vulneraron mi derecho constitucional a esto, a esto, a esto, a esto. Y no importa qué diga la normativa, qué diga el reglamento o qué diga la institución pública, se tienen que garantizar los derechos constitucionales. Entonces, ahí hay que tomar ese tipo de decisiones de qué casos se pueden litigar. ¿Y qué casos se pueden litigar? Hay que también hacer un análisis de procedencia, es decir, cómo podemos hacer esta construcción de vulneración de derechos constitucionales cuando lo tengamos claro, para hacerlo técnicamente de una forma adecuada. Pero también entender que son procesos, o cualquier proceso judicial o cualquier proceso administrativo de reclamo siempre va a ser desgastante. ¿Sí? Saber que además posiblemente la persona se tenga que movilizar, además de tiempo, además de estar pendiente, como todo lo que implica, todo lo que significa. Y sabiendo que posiblemente también se pierda. Entonces, cuando alguien decida judicializar también un caso, tiene que tener como en cuenta todas estas opciones. Pero si es que se organiza en red una demanda, es decir, se puede generar un litigio más estratégico, que no signifique que una persona demanda, sino que una persona demanda porque sabe que hay apoyo atrás, que significa utilizar ese caso para poder empujar que a otras personas no les pase lo mismo. Entonces, a mí me parece eso importante en sentido también de decisiones políticas, sobre todo cuando se está articulado en red, porque es la única forma a veces de garantizar el ejercicio de los derechos. Insisto, lo otro es defendernos todo el tiempo o estar todo el tiempo con este riesgo latente de que en algún momento me va a caer una multa y ahí veremos qué hacer. Y sí, eso va a estar siempre, eso va a ser permanente y el riesgo siempre va a estar. Y siempre van a tener que defenderse. Pero lo otro es ir generando como este escenario, que no solamente sea de defensa, sino también cómo vamos cambiando esa situación. Así sea de aquí a meses o de aquí a varios años. Creo que esa también es la idea de disputarse lo que diga la norma. Y por otro lado también defender los sistemas de garantía, que me parece que también son una forma de garantizar los derechos por fuera de la institucionalidad del Estado y además pelear porque eso se mantenga autónomo. Eso es lo que podría decir de cómo hacerlo. No tengo respuestas específicas y particulares, pero igual yo estoy dispuesta de hacerlo porque a veces es la única forma de garantizar derechos.
Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta o comentarios quizás antes de cerrar, porque ya mismo también se nos acaba el tiempo. Quizás unos comentarios finales. Fernanda. Hola, soy Fernanda. No, mentira, soy Javier Carrera. Bueno, perdón, justo estaba cenando. Quería decir solamente que desde la red de Guardianes de Semillas hemos estado trabajando con Silvia ya desde el 2016 en realidad en esta temática en general y dentro de orientación que ella ha marcado ahorita, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en esto porque tenemos un interés directo. Tenemos una tienda que está en riesgo y somos una red de productores que estamos la mayoría en riesgo por estas regulaciones y creemos firmemente en la posibilidad de que el Estado cree regulaciones paralelas como ya se ha hecho en otros países, adecuadas para la producción de la agricultura familiar campesina y para la agroecología, ¿no? Y obviamente la elaboración también de alimentos de forma artesanal y ecológica. Entonces, a las personas nuevas que hoy un poco se han enterado, se han sumado a esto, avisarles simplemente de que vamos a mantener esta cuestión que les llamamos informalmente Frente de Defensa del Derecho Alimentario y vamos a seguir apoyándole a Silvia en este trabajo que está haciendo, lo mejor que podamos, porque sí pensamos que de eso depende el futuro y no tenemos duda de que vamos a acabar ganando, porque el mundo se está dirigiendo hacia esto. Es absurdo que en países como el Ecuador se creen regulaciones que en realidad impiden el desarrollo de lo que en el mundo poco a poco se está convirtiendo en la alternativa viable para el futuro. Entonces, es un poco un llamado para que se mantengan en comunicación, nos sigan en redes sociales, etcétera, y cuando vayamos conformando esto de una manera más sólida, podamos colaborar todos y todas, justamente las estrategias que Silvia está señalando en este momento. Tenemos que trabajar en conjunto, porque así solos, caso por caso, nos desarman. Es algo que ya sabemos, ¿verdad? Solamente si estamos unidos y unidas vamos a poder sacar una alternativa adelante. Entonces, muchas gracias, Silvia. Esto ha sido genial. Y seguiremos avanzando. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Javier. Regina, te doy la palabra. Creo que ahí. Ya. Solamente quiero hacer un comentario sobre una observación que estoy haciendo y que podría englobar también una oportunidad. Dentro de lo que es esta situación de pandemia, nosotros hemos seguido trabajando y felizmente he podido mantener las 1:30 personas que están trabajando conmigo y, hemos podido producir y vender también, no en la medida como antes, pero de todos modos. Entonces la observación dentro de eso es que si bien las acciones del Estado de apoyo alimentario o algo se ha trabajado más que nada con los grandes supermercados. Estoy observando que en ese tiempo las tiendas pequeñas tipo Guairuro con los que estamos trabajando han repuntado en alguna manera, ¿no? O sea, interpreto de esa forma de que la gente que vive en un determinado barrio ha preferido ir a las pequeñas tiendas de la vecindad que donde se han sentido tal vez más seguros, tal vez han cambiado también su exigencia al tipo de alimentos que están buscando y en ese sentido, y por eso se ha podido observar que hay como un repunte, o sea, no es solamente el Guairuro, he observado eso en varias tiendas con las cuales estoy trabajando. Entonces,
ahí tal vez también deberíamos observar eso y aprovechar de alguna forma o fortalecer esa tendencia dentro de lo que estamos haciendo. Eso sería como una propuesta. Sí, y justo, sí, yo estoy completamente de acuerdo. A la par que se ha priorizado a cierto tipo de producción y también a cierto tipo de consumo, por otro lado, creo que hay un cambio en el patrón de consumo mismo de las personas y de cómo eligen sus alimentos o incluso de quienes están eligiendo empezar a producir sus alimentos. Yo creo que hay que aprovechar además el momento, porque es un momento en el que se están revalorizando ciertas cosas. Creo que sería un buen momento también para pelearse lo que decíamos, ¿no? Casos, normativa y todo para que no quede en la nada, ¿sí? Porque después de la emergencia sanitaria, que eso también hay que pensarse, ¿no? Después que... Margarita, creo que estás levantando otra vez la mano. Sí, bueno, agradecerte, Silvia, y agradecer a la red por esto. Y solo quería comentar que, pues, es importante mantenernos unidos. Creo que a veces cuando te ocurren este tipo de situaciones, uno está en desesperación porque se siente solo y pues entendernos que tal vez no estamos tan solos como a veces se siente. Y no sé, estaba pensando que quizás se podría crear un buzón en el Guairuro o en algunos espacios que se tenga acceso como para sumar a gente que tenga este tipo de casos, de estos casos post-registro, que en nuestro caso eso es lo que ha sido un poco uno de los problemas. Los costos son inmesurables para una empresa pequeña y para colmo pasan muchas injusticias en los laboratorios también. Y a veces uno no sabe cómo a quién acudir y tal vez en ese sentido quizás sí, lo que más necesitamos es ir sumando para poder acceder a este tipo de propuestas que comentas tú. Y también quería saber, más o menos como digamos, nos sumamos unos cuantos para pugnar por un caso que pueda como ser más similar a varias personas. ¿Cuánto cuesta algo así? ¿Cuál es el valor? Eso también me gustaría un poco saber, un poco los valores de ese tipo de acciones y no volver a agradecer y no quitar más tiempo. Eso sería un abrazo y buena noche y buen provecho a todos los que estén cenando. Sí, gracias, Margarita. A mí me parece, y yo insisto, esa es una apuesta mía desde el derecho mismo y como abogada, de más allá de todo lo que se pueda construir por fuera y contra del Estado, también generar formas de empujar desde el Estado una institucionalidad diferente que dé cuenta también de este otro Estado, ¿no? Este Estado que se peleó en el 2008 y que se reconoce plurinacional e intercultural. Y por eso hay que pelearle al Estado. Y claro, ahí hay que tener en cuenta que las estrategias no siempre van a ser las mismas también, ¿no? Entonces, tú me dices, se puede generar un litigio en los casos post-registro. Yo te diría sí, y para mí podrían ser varias vías. Uno, demandar un caso particular, sí, en el que se violentaron derechos porque me hicieron 3 controles en 3 años, y eso ya marca un tratamiento diferenciado frente a las grandes empresas, por ejemplo. También me parece que se podría atacar el reglamento de tasas mismo, porque el reglamento de tasas tiene los costos más elevados que los costos de mercado.
Y hay un principio en las finanzas públicas que se recoge no solo en la Constitución, sino en la misma Ley de Finanzas Públicas, y es que siempre que se determinen tasas o que se determinen impuestos o valores, eso tiene que pasar por informes técnicos y por análisis técnicos. Entonces habría que solicitar los análisis técnicos, ver si es que eso existe y por qué Lisquieta Pérez cobra lo que cobra frente a otros laboratorios. Y saber eso y sobre eso demandar. O sobre eso hacer una exigencia particular. Entonces, o pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Por eso digo, en el sentido de estratégico, no es solamente qué caso elegimos, sino qué vía elegimos, porque incluso pueden ser varios casos. ¿Y por qué varios casos? Porque si se demandan 2, 3, 4 al mismo tiempo, le ponemos al Estado en, bueno, algo está pasando y no, las personas no están solas, por algo están demandando juntas. Y claro, luego, ¿cuáles son los costos? El acceso a la justicia es gratuito, pero eso, claro, no necesariamente significa que no haya costos implícitos, digamos, pero más allá de eso, digamos, yo o siempre más bien he tenido también esa voluntad, ¿no?, de hacerlo. Existe la voluntad, creo que eso es lo más valioso también que tenemos. Y claro, de demandar al Estado y de hacerlo de forma consciente y de forma permanente y en colectivo también. Yo creo que eso también es lo más importante. Luego, yo pensaría que sí hay costos también en el sentido, insisto, de tiempo, desgaste, movilización de las personas, ir a un juicio, eso. O sea, también es valorar esos costos que no solamente son económicos, sino que están en otro sentido y que apelan también a otras formas de sentir incluso. Eso, no sé si te contesté, pero ojalá podamos hacerlo. O sea, a mí me parece maravilloso que podamos hacerlo también de forma colectiva y que no sea solamente algo individual de defensa, sino que ya implique un ataque directo al Estado para que estas cosas se reviertan y que no vuelvan a pasar. Eso, si nadie tiene más preguntas o comentarios, quizás le doy también la palabra a Natalia para cerrar el espacio, no sé. Sí, gracias Silvia. No tenemos más comentarios. De todos modos, compañeras y compañeros, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir a nuestro mail redguardianesdesemillas@gmail.com y también pueden contactarse con Silvia. No sé si es que les podemos dar tu mail. Sí, yo lo escribo al chat este momento. Listo, de todos modos es Silvia Bonilla B, Silvia con Y la primera y la última B es B labial, silviabonillaB@hotmail.com. Agradecerles mucho por habernos acompañado esta noche. Con esto terminamos esta serie de conferencias y el microcurso que hemos llevado adelante con Silvia. Llamado Herramientas Legales para la Soberanía Alimentaria, organizada por la Red de Guardianes de Semillas. Les agradecemos mucho por su interés, por haberse conectado y estaremos pues con más actividades. Síganos siempre en las redes de la Red de Guardianes de Semillas, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Siempre publicamos por ahí nuestras actividades y cualquier otra duda que ustedes tengan, también nos pueden escribir a través de las mismas. Muchísimas gracias, Silvia. No sé si deseas dar un mensaje final de despedida. Sí, gracias Natalia. Nada más agradecerles otra vez por este espacio, por su presencia, por sus aportes y sobre todo también agradecer a la red que ha gestionado todos estos espacios para poder juntarnos y seguir peleando desde diferentes lugares, ¿no? Ustedes desde allá, yo también desde acá y desde el derecho y lo jurídico. Entonces, eso nada más. Les voy a compartir las dos guías que les había mencionado ahora por el chat. Y nada, ojalá nos volvamos a ver y fuerza en todo en este momento también. Un abrazo.